Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una más de las conferencias de Madrid Tutor, la ética del cuidado, que en esta ocasión vamos a hablar sobre el cuidado emocional. En esta ocasión nos acompaña el doctor Juan Manuel Quijada. Voy a leer una pequeña semblanza del doctor y después vamos a pasar a la presentación. El doctor Juan Manuel Quijada es médico cirujano y partero por el Instituto Politécnico Nacional, Centro Interdisciplinario de Ciencia de la Salud. También médico especialista en psiquiatría por la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Ha hecho diplomado en terapia sistémica individual por el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, el ILEF, y un diplomado en gestión de instituciones de salud por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Actualmente, el doctor Quijada es director general de los servicios de atención psiquiátrica de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Es líder también de la reestructura de la salud mental y adicciones de la Secretaría de Salud Federal y Servicios de Atención Psiquiátrica, así como del Consejo Nacional de Salud Mental y la Comisión Nacional contra las Adicciones. Ha participado en otras conferencias aquí en el colegio. La última que nos presentó fue redes sociales y videojuegos, y en esta ocasión viene a compartir una conferencia sobre primeros auxilios psicológicos. Le damos la bienvenida, doctor, y pues esperemos que sea una plática muy enriquecedora. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Con el permiso de la directora Ana Jiménez, con la anuencia también de Aura Zaraúz, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos ustedes que se han conectado con la llegada del COVID y la visibilización que se sucedió a salud mental, a la salud mental, no solamente por parte de una situación individual, sino también colectiva. Pues nos encontramos y nos enfrentamos a muchos retos. Y esta situación, que no es nada más del COVID, sino que se suele presentar en nuestro querido México a través de ciertos desastres, incluso los sismos, lo que conocemos, inundaciones, aquí en la zona en donde nos ubicamos, entre otras cosas, y que no tiene que estar a veces cerca de nosotros para causar trauma o para causar dolor físico y mental, pues es que decidimos este tema de primera ayuda psicológica. Unas primeras reflexiones al respecto, antes de entrar como tal en el tema, es si ha experimentado alguna vez un evento perturbador, por ejemplo, una muerte inesperada o un desastre. Eso hay que preguntarnos. La respuesta en general va a ser de que sí, de que casi todos nosotros hemos presentado o experimentado un evento perturbador, ¿no? Y luego hay que preguntarnos cómo nos sentimos, ¿no? Emocionalmente respecto a esto que vivimos. Podemos tener muchas maneras de recordar esto. No se trata de reexperimentarlo. Ahorita lo voy a comentar precisamente porque tampoco quiero que ustedes lo empiecen a reexperimentar, sino más o menos qué es lo que nos recordamos de esto, y quien no lo haya recordado, con todos nuestros alumnos, con todos nuestros jóvenes, nuestros niños, niñas, adolescentes, pues que estemos listos, y ese es uno de los objetivos de propiamente esta charla, esta plática del día de hoy, de cómo brindar los primeros auxilios psicológicos. Recordemos quién nos reconfortó y cómo nos hablaron, ¿no? A veces podemos tener o describir una buena experiencia, y a veces no tan buena la experiencia, ¿no? Decir, es que me regañaron porque tuve el accidente y entonces salió peor porque no quería llegar a mi casa porque iba a tener que enfrentar todo esto. Si alguien les dio ayuda o les ofreció ayuda, ¿no? Y cuáles fueron las cosas que de repente no ayudaron, como en el caso muy común en los padecimientos mentales, en la depresión, cuando decimos no le digan ni le digamos a alguien deprimido que le eche ganas, porque en realidad eso no le está ayudando. En todo caso, puede ser una causa de irritabilidad o que se irrite a alguien que tiene una depresión. Siguiendo con estas reflexiones, todos hemos experimentado alguna crisis o conocemos a alguien que ha atravesado alguna. Reflexionemos sobre cómo nos sentimos, no solamente nosotros propiamente, sino nuestros seres queridos, nuestros amigos, en esos momentos que
sucedió esto, ¿no? En esos momentos. ¿Qué nos ayudó? ¿No? Si fue alguien cercano, alguien de la familia, o incluso pedimos ayuda a un tercero o alguien más que fue el que nos pudo haber ayudado a solucionar estas crisis. Y unos ejemplos, pues es esto que les decía, los desastres, situaciones imprevistas que representan serias o inmediatas amenazas a la salud pública o que ponen en peligro nuestras vidas, o una cantidad significativa de vidas humanas o la integridad y que exigen una acción inmediata. Propiamente el gran ejemplo es los sismos que experimentamos o a veces los desgajamientos en algunos otros estados del país, donde pueden estar desde luego nuestros familiares. A veces lo vemos lejano, pero todos tenemos familiares en diferentes partes de la República y si viven en la península de Yucatán, pues son los huracanes, si viven en las costas también, si viven en la montaña, pues son otro tipo de situaciones, ¿no? Pero de alguna manera, como nosotros mismos aquí en la ciudad, pues podemos experimentar esto. Explosiones, que no es desafortunadamente nada raro, ¿no? Que se sucedan desde los coheteros, ¿no? Que tenemos aquí esa tradición, hasta desgracias que tienen que ver con instalaciones de suministro de gas, ¿no? También hay crisis individuales, no todas son colectivas, ¿no? Una crisis individual como una pérdida a la cual desafortunadamente en los últimos años muchos nos hemos enfrentado al perder seres queridos, amigos, maestros, una parte de la familia y finalmente una parte de la sociedad, ¿no? Alguna muerte inesperada de personas que de repente salen de casa y no aparentaban tener una enfermedad o un problema y ya no regresan porque hubo una situación inesperada en la cual incluso a veces en un punto de duelo, pues no tuvimos la oportunidad de despedirnos o de elaborar desde ahí esta situación. ¿Cuáles son las posibles reacciones a esto? ¿Qué es lo que normalmente se espera o que cae, digamos, como en la generalidad? Síntomas físicos como temblores, dolor de cabeza, sensación de agotamiento, pérdida de apetito, llanto, tristeza, decaimiento del ánimo, pena, ansiedad, miedo, como le llamamos los mexicanos, nerviosismo, el que nos haga enojar, desde luego que nos hace enojar, un asalto, por ejemplo, es algo que nos hace enojar mucho, nos enfada, nos pone irritables. Algunas veces tenemos culpa o vergüenza por haber sido sobrevivientes o por no poder ayudar a los demás, estar confundido emocionalmente, tener sensación de que estamos aturdidos. Estoy seguro que más de uno de los que nos está escuchando ha experimentado esto desafortunadamente y lo que buscamos a través de Madrid Tutor es que podamos tener las bases iniciales para tomar esta ayuda cuando esta es necesaria. Puede ser que a veces la persona que requiere la ayuda, que está en una situación de crisis, está en una situación tan confusa o disociativa, le llamamos técnicamente los que nos dedicamos a la salud mental, y que no son capaces de recibir esa ayuda. Es decir, se les ofrece el apoyo, pero la situación de crisis es tanta que ni siquiera pueden codificar lo que les estamos diciendo y entonces el apoyo tampoco lo pueden recibir. Y muchas veces nos vamos frustrados cuando damos un poco de apoyo o ofrecemos el apoyo y decimos, es que no lo aceptó, no quiere. Y pues de alguna manera culpamos al otro, ¿no? También puede haber desorientación por completo, de olvidárseles todo y decir, no sé dónde estoy, no sé qué es lo que pasa, ¿no? ¿Por qué qué lleva a que se reaccione de diferente manera? La naturaleza y la gravedad de la crisis, desde luego, es un factor fundamental para la subsecuente reacción. Las experiencias previas con eventos traumáticos, quien ya tiene algo que se llama estrés postraumático, va a ser por completo diferente su experiencia cuando se sucede algo que se parece. La red de apoyo social no es lo mismo tener una red ahí cercana, grande, a nosotros que de inmediato nos den contención, a alguien que a lo mejor le cuesta más trabajo, su red de apoyo no está tan cercana porque es el único que está aquí en Ciudad de México o porque su red de apoyo en ese momento se encuentra ocupada. La salud física de cada quien,
No es lo mismo enfrentar una crisis si yo padezco una enfermedad tipo diabetes, tipo hipertensión, no se diga algo más grave como una discapacidad física o una discapacidad mental, ¿no? La cultura, las tradiciones, hay cosas que también solemos enfrentar mucho mejor. En Cancún, por ejemplo, yo recuerdo, tengo familia por allá, después de los huracanes, enseguida salen todos a barrer porque dicen, si soy cancunita, de los que cuando se caen se levantan pronto. Ahí viven del turismo y es algo que detona toda la economía y entonces tratan de rehacerse de inmediato y eso ya se volvió una cultura y una tradición ahí en Benito Juárez, en Cancún, en Quintana Roo. Y desde luego la edad es otro de los factores muy importantes. Algo que les quiero decir antes de entrar ya en lo que son los primeros auxilios psicológicos es que todas las personas tenemos recursos y capacidades para afrontar los desafíos que la vida nos presenta. Algunas, sin embargo, particularmente están más vulnerables a ciertas situaciones y pueden necesitar de ayuda profesional o de ayuda adicional. Eso no quiere decir que estemos mal, simplemente quiere decir que todos tenemos diferentes capacidades y diferentes recursos. En una época en la que estamos en desarrollo, los recursos que yo tengo a los 7, 8 años de edad no son los mismos con los que cuento a los 10, 11 años de edad, mucho menos a los 15 años, a los 16 años, que es cuando ya van terminando el CCH, nuestros hijos, ¿no? Y hablando de la comunidad en general, pues no es lo mismo las capacidades que tenemos y que vamos desarrollando. En el caso de nosotros y que lo que nos tiene aquí, que a la mayoría pues es el común denominador de estar acompañando y fomentando el desarrollo y el bienestar de nuestros hijos y de nuestras hijas. Entonces, consideremos en qué etapa del desarrollo están ellos y de acuerdo a eso van a estar más vulnerables para algunas cosas, tal vez menos para algunas otras y sus capacidades nos van a ir determinando. Y ya entrando a qué se refiere con esta primera ayuda psicológica. Lo primero que les tengo que decir es que esto es un entrenamiento formal. Así como los médicos nos preparan para la reanimación cardiopulmonar o a las enfermeras, al personal de salud en general, que nos preparan para saber reanimar y que si alguien cae en paro podamos dar respiración, podamos dar lo que le llamamos masaje cardíaco o esta reanimación. También existe un entrenamiento que se llama primera ayuda psicológica. No es nada más la pura intención de brindar la ayuda y no cualquiera en el sentido de que necesita un entrenamiento certificado y formal para estar precisamente acreditado en la primera ayuda psicológica. Y ahorita les voy a explicar por qué. ¿Qué es? Es una respuesta humana de apoyo a una persona que está sufriendo. Desde ahí sí lo podemos hacer todos. La primera ayuda, el primer contacto, ¿no? Pero esto lleva un poquito de técnica y algunas acepciones o algunas características que son con las que quiero que se queden, con las que quiero compartir con ustedes, ya sea para la comunidad o para todo lugar en donde estemos, en nuestros trabajos, ¿no? En las demás actividades que tenemos y por supuesto en la comunidad matriz. Ofrece apoyo emocional y ayuda práctica a personas tras una crisis, las reconforta, las tranquiliza y las protege de daños adicionales. Cuando no hacemos esto de inmediato o lo más pronto posible, puede ser que las cosas se vayan fracturando aún más o que vayamos teniendo problemas aún más graves. Y algo que pudo haber sido de alguna manera un evento traumático que muy fácil o sencillo de trabajar a posterior, se puede convertir en algo, como les decía hace un momento, en algo que se llama formalmente estrés postraumático. Y eso significa que si a mí me recuerda el color azul, aquella crisis, y cada vez que veo el color azul me va a desencadenar en mis síntomas físicos y mentales que me van a hacer revivir el evento traumático. Entonces se trata de ir disminuyendo, menguando, hacer una intervención muy oportuna y muy eficiente para que podamos disminuir estas crisis. ¿Quién la realiza? Como les decía, la puede otorgar cualquier persona que se haya capacitado y entrenado en primera ayuda psicológica. Hay diferentes asociaciones en las instituciones en donde se puede hacer este entrenamiento.
No se necesita ser especialista en salud mental, ya que esto tampoco se trata de un asesoramiento profesional. Hay que saber, y eso es parte de esta capacitación cuando se toma, que hay en un punto en la que yo ya mis competencias hasta ahí quedan y que más bien tengo que derivarlo a un profesional, ahí sí, a alguien que requiere o que le puede dar una ayuda ya especializada. Pueden ser médicos, enfermeras, trabajadores sociales, policías, voluntarios, desde luego nuestros profesores del colegio, desde luego todo profesionista que se encuentre aquí con nosotros y o simplemente los voluntarios que puedan hacer y tomar esta capacitación para hacerlo. ¿Qué involucra esta capacitación o de qué estamos hablando? Alguien si está pensando en tomarla, que sería una muy buena idea. Involucra brindar apoyo, ayuda prácticos de manera no invasiva. Esto es bien importante y lo voy a decir en los siguientes minutos. No tenemos que invadir ni sobrepasar más allá de lo que de repente la circunstancia o la persona nos está pidiendo. Hay que evaluar las necesidades y las preocupaciones. Eso es lo primerito. Y casi siempre tienen que ver con cosas como la siguiente imagen o la siguiente cuadrito que dice atender las necesidades básicas. Muchas veces el primer apoyo psicológico significa nada más llevarles agua o llevarles comida, ¿no? Alguien puede estar en una crisis porque su familiar está ingresado, propiamente el familiar ya está en crisis también, y nosotros estar en la sala de espera de un hospital y se nos olvida comer y se nos olvida tomar agua. Entonces, ahí hay que ayudar porque esa es la primera ayuda psicológica, ¿no? Y dar información a veces. Escuchar a las personas, pero no presionar para que hablen. No se trata de sacarle la sopa a nadie y ahora me cuentas porque solamente así te voy a ayudar. No, se trata básicamente de poder poner una orejita, poder escuchar a alguien y que ese alguien, que esa persona que está en crisis pueda empezar a verbalizar. Muchas veces lo hacen de manera inconexa o incongruente, incoherente, pero el que puedan empezar a articularlo y el que puedan empezar a verbalizarlo ya es propiamente la primera ayuda psicológica. Fomentar sentimientos de seguridad, de calma, de conexión social, que las personas sepan que están rodeadas de personas que los pueden apoyar, ¿no? Apoyar a acceder a la información. A veces es difícil nada más de decir dónde quedó mi credencial, dónde quedó mi carnet, dónde quedó mi póliza del seguro, dónde quedaron estos elementos tan sencillos que, como estamos en crisis, nos es difícil ubicarlos, pero precisamente de eso se trata, de que les podamos ayudar a eso. Y protegerlos para que ya no haya más daño. Si la situación grave continúa a nivel, por ejemplo, de un desastre natural, pues hay que protegerlos para que ya no se siga ese daño. ¿Por qué hacer los primeros apoyos o ayuda psicológica? Ha demostrado ser útil en la recuperación a largo plazo. Básicamente bloquea el que esto evolucione hacia algo que le llamamos estrés agudo o estrés postraumático. Brinda un apoyo emocional, físico y social. Son las tres esferas que nunca debemos de perder en cuenta. ¿Qué está pasando con su cuerpo? Que haya integridad, pensar en toda la integridad física de la persona. ¿Qué está pasando con su mente? ¿Cómo está afrontando esto con sus emociones, con sus herramientas? Y si hay o no ayuda social o si hay una red, ¿no? Promueve habilidades de afrontamiento de la persona y el fortalecimiento con la comunidad. Cuando una comunidad se ayuda en su integralidad, pues por supuesto que vamos a saber que nos va a ayudar ante una crisis que pudiéramos tener. Esto es importante y lo dejo por eso en una sola frase así grande. No se requiere que se vuelvan a relatar los eventos estresantes. Si nosotros nos vamos a acercar a alguien a ayudarlo, una recomendación para quien va a dar los primeros auxilios psicológicos es no preguntar y no insistir en que relate nuevamente qué es lo que pasó. Cada persona va a tener su momento, su proceso, su experiencia, ¿no? Y debemos fomentar más bien a escuchar, a estar ahí, a estar junto con ellos, a brindarles esta seguridad, pero por favor no tratemos de que ellos nos vuelvan a relatar qué es lo que pasó. Ellos mismos, la persona afectada o las personas afectadas, van a decirnos, van a poder irlo articulando poco a poco
hasta que reconstruyamos toda la escena. Incluso ustedes estarán de acuerdo conmigo, muchos de ustedes, que ante eventos estresantes o traumáticos, como los ejemplos que hemos platicado, hoy en día quienes lo vivimos todavía no alcanzamos a reconstruir por completo tal evento. Nos seguimos acordando de cosas. Entonces, no, es una recomendación grande que ya con esta sola recomendación ya estamos ayudando. Es importante saber qué hacer, pero también es importante saber qué no hacer. Y qué no hacer es no pedirles que nos vuelvan a relatar los eventos. ¿Qué sí hacer? ¿No? Hay que promover una sensación de seguridad, ¿no? Mediante los vínculos, mediante promover los vínculos con los demás, en una patrulla si es necesario, una ambulancia si es necesario, los familiares si son necesarios, la enfermería en el caso del colegio, de donde estemos. Promover la calma, por supuesto, la esperanza, es decir, que a veces se llega a perder o se llega a estar tan en crisis que uno dice ya no vale nada todo esto, entonces hay que promover esto. Y la autosuficiencia, en el que llevarlos a un punto en el que ellos mismos con sus herramientas puedan contender y puedan hacer las cosas con esta crisis ellos solos con sus familiares. Está dirigida a personas angustiadas, afectadas recientemente por algún acontecimiento crítico o grave, y esta es otra cosa importante que es lo que les vengo diciendo, que acepten voluntariamente recibir la primera ayuda psicológica. Siempre les vamos a preguntar si ellos aceptan la primera ayuda psicológica, que se trata de darles estas seguridades y estos. ¿Quiénes corren mayores problemas? Y eso hay que identificarlo cuando es una situación colectiva o masiva. Personas con problemas de salud mental, si tenemos a alguien que sabemos que ya tiene un padecimiento, como un trastorno del espectro autista, como una depresión, como un trastorno bipolar, son personas más vulnerables, con una demencia, como en el caso de las personas mayores. Los adultos jóvenes, recordemos que los adultos jóvenes están saliendo de la adolescencia y todavía no, ya tienen todas las características de un adulto, pero no tienen muchas veces todas las herramientas y la experiencia propia para enfrentar las crisis. Entonces, en el caso de las crisis, los adultos jóvenes son una población en riesgo. Desde luego, las personas con alguna discapacidad física y, por supuesto, lo más importante para todos y todos nosotros, nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes, nuestras juventudes, ellos son. ¿Quiénes requieren apoyo de un experto? Eso es importante también saberlo. ¿En qué momento yo voy a entrar y en qué momento tengo que pedir ayuda de un experto? Cuando las lesiones son graves y ponen en riesgo la vida y necesitan atención médica urgente, nosotros no vamos a intentar calmar las cosas, sino hay que buscar esa atención médica urgente. Personas que están tan alteradas que no pueden ocuparse de ellos mismos o de sus hijos. Ahí se requiere el apoyo también de un experto, cuando no se pueden hacer cargo ni de ellos mismos. Que personas que pueden hacerse daño a sí mismas, como un gesto suicida o como alguien que está en una crisis de este tipo autolesiva, que se están haciendo daños a ellos mismos, ahí sí requerimos un experto, porque si hacemos algo con buena intención seguramente, pero erróneo, podemos incluso ayudarles o empujarlos, y eso desafortunadamente lo hemos visto mucho y lo vemos los que nos dedicamos a esto, que alguien que tenía una ideación suicida con una mala intervención o que a lo mejor mala intervención de buena voluntad, pero esto lo llevó a cometer el suicidio, ¿no? Y personas que pueden hacer daño a otras personas. En general, estas últimas tiene que ver con alguien que está en un episodio de psicosis o lo que le llamamos las alucinaciones, o que está intoxicado por alguna sustancia y entonces puede llegar a hacer daño, dependiendo, por supuesto, el tipo de sustancia. No quiero estigmatizar ninguna sustancia, pero a veces, en algunos casos, provocan irritabilidad o conductas agresivas, principalmente los que son estimulantes. ¿Dónde se va a hacer este primer apoyo psicológico? Siempre hay que buscar, si estamos en esas condiciones, de proporcionar un sitio donde se atienda a estas personas o persona afectada. Por ejemplo, en la escuela es un buen lugar, en los albergues, en un dispensario médico, en el lugar de trabajo, en las fábricas.
en los de iglesias, tomando esto como los lugares o los templos religiosos, vía telefónica y vía, como lo estamos haciendo al día de hoy con las tecnologías de la información y la comunicación. Al día de hoy esto nos ha abierto una gran puerta, es todo un portal el que vía telefónica se haga. Tenemos muchas maneras de hacerlo. Lo puede hacer uno como familiar o podemos pedir incluso al día de hoy vía telefónica ya la recomendación de algún experto, la asesoría de algún experto. Es importante que los llevemos y los acerquemos a un lugar seguro, de forma idónea, a un lugar privado en donde sientan que lo que van a decir o lo que van a expresar, pues solamente va a ser escuchado por la persona que lo está diciendo y quien le está brindando esta primera auxilio psicológico. Hay que preservar siempre la dignidad, mostrar respeto y generar confianza. De acuerdo a muchas situaciones, a veces podemos acercarnos mucho, a veces no podemos acercarnos mucho ni debemos porque son situaciones culturales o son situaciones indebidas. Por ejemplo, me regreso un poquito, alguien que acaba de sufrir un abuso físico o sexual, es conveniente no tener un acercamiento físico y no tocar a las personas porque les va a detonar uno incluso más esta crisis. ¿Cómo ayudar? Son tres grandes ejes que son para que los conozcan y para que podamos tener un poco de guía en esto y los que decidan en algún punto poder buscar un curso o un taller de primeros auxilios psicológicos, pero esto ya nos ayuda en el día a día, que eso es lo importante de esta charla y de esta plática y de la intención de nuestra directora y de Madrid Contigo y Tutor Madrid, de que nosotros podamos adquirir algunas herramientas. Estas básicamente son esas herramientas. Son tres ejes: observar, escuchar y conectar. Observar. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿O qué vamos a observar? La situación de seguridad. Eso es una cosa que tenemos que observar. Identificar a las personas que son evidentes reacciones que podrían necesitar. Que alguien dice, veo de todos ellos, yo veo a dos o tres, identifico que son los que más podrían necesitar esto. Ya les comenté cuáles son los grupos vulnerables, ¿no? Identificar e informar, en su caso, a las autoridades si hay niños, si hay niñas, si hay adolescentes que no estén acompañados. Esto pasa mucho, por ejemplo, con los migrantes o en estas crisis migratorias. Preguntar a los afectados si hay necesidades básicas urgentes. Estamos hablando de seguridad, refugio, alimentación, agua, luz, ¿no? Básicamente agua, luz, comida, si eso lo tenemos, y eso es lo primerito que hay que observar. Entonces, una vez que observamos que es una especie de evaluación, hay que acercarse, hay que escuchar, porque en las puras observaciones a veces nos pueden engañar. Y entonces ver a alguien que según nosotros requiere mucha ayuda, pero que nos acercamos y en realidad no la requiere, y viceversa, alguien que vemos muy tranquilito y muy callado, que decimos él no se ve afectado, puede ser que precisamente esté en una crisis tan grande que por eso no se pueda comunicar. Entonces hay que preguntar las preocupaciones, hay que escuchar a las personas y brindarles un poco de tranquilidad. ¿Cómo es eso? Escuchando. Escuchando empezamos a brindar tranquilidad. Y finalmente el tercer eje es conectar. Ayudar a las personas a abordar estas necesidades. Lo ideal es que lo hagan ellas mismas, ellos mismos, ¿no? Para obtener sus servicios o su ayuda. Ayudar a hacer frente a los problemas, suministrar la información, a veces nada más pasando un teléfono o una liga o una página web, con eso puede ser suficiente para que alguien empiece a detonar y a coordinarse, ¿no? Con su red de apoyo y hacer las cosas. A veces nos toca que ya tenemos experiencia y decimos, para pedir esta ayuda se hace así, 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 y conectarlos precisamente, vincularlos, tanto con su familia como con sus amigos, como con sus familiares. Muchas veces tenemos una idea bastante errónea que no ayuda mucho, de decir, oiga, estamos en una crisis o está pasando esto, le diré a los papás, le diré a los maestros, le diremos, claro que sí. Esa es propiamente la recomendación, el que nosotros podamos conectarlos y vincularlos con sus seres queridos y con todo el apoyo social que puedan llegar a tener. ¿Cómo ayudar? Esto ya es propiamente un poco de ejemplo. Siempre hay que llegar con mucho respeto, presentarse a nosotros mismos, nuestro nombre, nuestro cargo, nuestro rol o quiénes somos o cuál es nuestra intención de este acercamiento y pedirle permiso. Oiga, ¿puedo hablar con usted?
¿no? Puedo estar con usted aquí un momento, explicarle, estoy aquí porque vengo a ofrecerte ayuda, porque quiero ayudar, me llamo Juan Manuel Quijada, trabajo en esto o soy esto y estoy acercándome para ver quién necesita ayuda. ¿Tú crees que te puedo ayudar? ¿Te parece bien si conversamos unos minutos? ¿O tú crees que alguien requiere ayuda en este momento más que tú? ¿No? Le podemos preguntar quizás su nombre, ¿no? Y si hay algo que necesite, como les decía, eso es bien importante, pero bien importante. Llevarles y acercarles agua, acercarles comida, porque muchas veces en las crisis se nos olvida esto y eso nos puede llevar a una serie o a desencadenar problemas físicos, incluso peores a veces que la crisis, como un padecimiento renal o un padecimiento hepático o de otro tipo. La PAP, que son los primeros auxilios psicológicos, está diseñada para reducir el estrés inicial causado por eventos traumáticos y proveer información proveer información que nos ayude a estas funciones adaptativas a corto, mediano y largo plazo. Principalmente a corto plazo y si lo logramos, se va a traducir en una ayuda a mediano y a largo plazo que nos va a ayudar mucho. Ya voy terminando con estas, cómo comunicarnos. Por supuesto que hay que guardar la confidencialidad, hay que tener calma y paciencia, no regañar, ni decir es por tu culpa o tú tuviste la culpa porque si hubieras hecho esto, ¿no? El respeto al espacio personal y al espacio individual. Podemos parafrasear a alguien, es decir, repetir lo que está diciendo, nos puede ayudar mucho a hacer conexión, dar información, ser honesto hasta dónde podemos, hasta dónde no podemos y decirle lo que está pasando, no tratar de decirle que aminorar la situación, ¿no? Decirle que sabemos que está pasando por un evento traumático, estresante, ¿no? Ayudar a reconocer las fortalezas individuales y también hay que dejar espacios para el silencio, para que la persona o las personas hagan conexión con esto que está pasando y puedan empezar a verbalizar. Termino con dos más, que es qué no hacer al comunicarse. Esto es importante. Tan importante es saber qué hacer, pero yo quiero también que se queden con esto, además de los tres ejes que les mencioné. ¿Qué no hacer? No presionar, no interrumpir y no apresurar. Si alguien ya empezó a hablar, dejémoslo que a su tiempo, a su proceso, con su calma pueda hablar. No tocar a la persona es importante. Estamos tan sensibles en una situación de crisis que no, a menos que la propia persona pida quizá un poco de contacto, a veces hay quien pide un abrazo, si es de la persona afectada hacia el exterior, es posible, pero si no lo está pidiendo, no. Por supuesto, tampoco juzgar, porque cuando alguien está en crisis y se siente juzgado, es como echarle gasolina a la lumbre, al fuego. No decir cosas como no debería sentirse así, debería sentirse afortunado por estar vivo, mire cuántos se murieron y usted no, mire cuántos salieron mal y usted está bien. Esas cosas no ayudan. No decir cosas que no sabemos, no usar términos técnicos por ahí que no sepamos alguno, tampoco contar las historias de otras personas, porque esta comparación en realidad no es conveniente, no nos ayuda mucho el que comparemos una situación, otras historias con otras. No hablar de nosotros, porque entonces ya también empezamos a comparar con nosotros mismos y cómo enfrentamos nosotros, cuando la persona que está frente a nosotros, pues en realidad tiene otras maneras de entender y otras maneras de enfrentar estas crisis, ¿no? No hacer falsas promesas, no decir que todo va a estar bien si no va a estar bien, no decir que mañana todo va a estar como si nada, si mañana no va a estar como si nada. No hay que decir estas cosas, no hay que decirles qué hacer tampoco, así de yo te sugiero que hagas esto, esto y esto y esto, porque en realidad más allá de todo no va a ser escuchado, más allá de que podamos dar una mala instrucción. Y no hablar de las personas en términos negativos. Y bueno, finalmente, cuando nos alejamos y cuando hemos podido llegar a alguien y brindarle nuestro apoyo, brindarle estos primeros auxilios psicológicos, es importante que explicarle que ya nos vamos a ir a las personas que estamos ayudando o a la persona y antes de irnos asegurarnos que se conecte con las personas o con sus seres queridos o con el apoyo social
disponible para él en eso o para ellos en ese momento. Quiero regresarme nada más para terminar a esta que son los tres ejes, que son observar, que es una especie de evaluación, quienes necesitan la ayuda, ante qué estamos, escuchar a los que están sufriendo y padeciendo esto para corroborar esta especie de diagnóstico y esta observación de nosotros y finalmente hacer contacto. Hacer contacto, como les decía, de una manera respetuosa, de una manera tranquila, calmada, no empezar a decir esto va a quitarse, esto ya me pasó a mí, esto me ha sucedido a mí, todo va a estar bien el día de mañana, porque en realidad pues eso muchas veces pues no va a pasar y la persona se puede sentir engañada, se puede sentir con una falsa esperanza que no nos va a apoyar y no nos va a ayudar. Con esto termino. Les agradezco mucho estos media hora que me han dado de su tiempo. Siempre les digo que el tiempo es vida. Entonces, esta media hora de vida y estos minutos que podamos seguir platicando un poquito, se los agradeceré mucho, se los agradezco y espero que puedan tener de esta plática un poquito de ayuda también y que podamos a su vez tenderle la mano de una manera más asertiva a alguien que tiene una crisis, sea niño, sea niña, sea adolescente, sean jóvenes, sean adultos jóvenes, sean adultos maduros, sean adultos mayores, a cualquiera que lo necesite. Entonces, muchísimas gracias. Me quedo con Aura por si quiere, Aura, darme algunas de las preguntas que digas. Muchas gracias. Es una plática que nos pone, me parece que en un tema de reflexión, ¿no? Y qué es lo que tenemos que hacer, tener elementos para poder actuar cuando nos veamos en la necesidad de actuar, ¿no? Pero bueno, hay tres preguntas. Una es si puede ser también ofrecer algún alimento. Ya lo dijo que en algunos Sí, casos hay desde que... luego. Si estamos en esa situación de saber, hay que ver cuál fue su última comida y ofrecer un poco de alimento. Si la última comida tiene más de 8 o 6 horas, es conveniente ofrecerles un poco de glucosa, un poquito de alimento. Sí, desde luego que es conveniente. Asistente anónimo nos pregunta, ¿solo los primeros auxilios psicológicos serían adecuados si es que conoces al afectado o puedes hacerlo con algún desconocido? Y es que luego, si pretendes ayudar, puede ser un arma de dos filos, hasta te pueden demandar si ayudas y pasa algo. Eso es correcto y es algo que tenemos culturalmente ya bastante grabado, que decimos, no te metas porque si te metes vas a terminar yendo al Ministerio Público porque tienes que declarar, porque luego te van a echar la culpa, que por qué te metiste, o por lo menos ya no me salvé de que voy al Ministerio Público a declarar. Y muchas veces tenemos temor a hacer esas situaciones. En realidad no se trata de ir y tocar, por eso uno de los primeros de las reglas estas es no tocar a las personas, porque en efecto esto podría causar o llevarnos a otras cosas. Entonces, la manera correcta, sí se puede ayudar a alguien que no conocemos y que eso nos pasa muchas veces. Incluso seguramente todos nosotros hemos visto estas tristes escenas donde alguien está en crisis o está convulsionando y la gente no se detiene y no nos detenemos a ayudarlos y de repente pasan a un lado y no hay quien ayude un poquito por este temor que tenemos a que nos vayan a demandar o que nos vayan a decir que somos los responsables o que nos vaya a consumir gran parte de nuestro día. Hay que acercarnos, como les decía, hay que observar, hay que preguntar y enseguida hay que conectar. A veces solamente si yo veo a alguien en crisis y tras esta rápida evaluación, lo que puedo hacer es tomar mi teléfono y marcar el 060 o emergencia y avisar y pedir una ambulancia. Eso puede ser ya toda la primera ayuda. Y desde luego, no tengan miedo. Yo creo que somos humanos todos, a todos nos puede pasar. Y si alguien de nosotros tenemos una crisis en la calle y no hay alguien de nuestros seres queridos que nos puedan ayudar, desde luego que todos esperaríamos que alguien nos acerque y nos conecte con una red de apoyo. Probablemente esa primera atención psicológica sea justo llamar a alguien que se pueda hacer cargo, algún profesional. ¿Es 060, doctor? 060 es el de la Ciudad de México o Ciudad de México. 911 también funciona y existe otra que se llama la línea de la vida que es 800-911-2000, 800-911-2000
en donde ahí son profesionales propiamente en salud mental que pueden ayudar. Incluso si no sabemos qué hacer, podemos marcar el 800-911-2000 y decirle, tengo frente a mí este problema, ayúdame, ¿no? Oriéntame. Sí. Me parece muy pertinente de la pregunta en ese sentido para poder aclarar que justo lo que decía al principio, no ser intrusivos, ¿no? Y no decir yo puedo resolver algo cuando no tengo muy claro cómo es que yo podría intervenir, ¿no? Luego dice que ¿qué se hace cuando alguien tiene un ataque de pánico? A un ataque de pánico hay que disminuir de preferencia los estímulos. Es decir, si hay mucho ruido, hay que quitar el ruido, el volumen, hay que quitar las luces lo más que se pueda, cerrar las cortinas, ayudarle a sincronizar su respiración, estar junto a ellos, no tocarlos, acompañarlos. Si es algo ya conocido, normalmente cuando ya es conocido, ya los mismos personas saben qué fármaco tomar, o ya tienen a su médico o a su psicólogo. Si es una primera vez, si es un ataque de pánico, hay que aislarlo de la muchedumbre. Si esto pasa en un concierto o en un estadio o en un lugar donde hay mucha gente, hay que aislarlo, bajar los estímulos, acompañarlo, darle un poco de agua y ayudarle a sincronizar sus respiraciones. Eventualmente los ataques de pánico pasan, duran entre 15 y 30 minutos, se queda una sensación de nerviosismo o de ansiedad por algunas buenas horas, pero sin embargo podemos estar con ellos este tiempo, entre 15 y 30 minutos, que es donde pasa más fuerte, tranquilizarlos, que esto es un ataque de pánico que va a pasar, y algo que esto no se los digan a alguien, pero lo tienen que saber ustedes, las muertes por ataque de pánico prácticamente son cero. Nadie se ha muerto de un ataque de pánico. ¿Han ido en aumento los ataques de pánico, doctor? Sí, justo ahora después de la pandemia, algo que hemos visto es que se ha desencadenado una tasa o una prevalencia más alta de ataques de pánico, principalmente en los niños, niñas, adolescentes. Esto es decir, que tienen crisis. ¿Tiene algo que ver? Todavía no tenemos como, digamos, las respuestas certeras porque hay varias hipótesis, pero una de las hipótesis es que estuvieron privados de tantos estímulos por tanto tiempo que a la hora que salen, y que no nada más pasa en niños, pero que a la hora que salimos son muchos estímulos que nos abruman y ese abrumamiento nos desencadena un ataque de pánico. Eso es lo que hemos visto últimamente y sí, la hipótesis tiene que ver con COVID y con el encierro que tuvimos por meses. Ok. Asistente anónimo dice, creo en algún momento todos hemos dado este tipo de ayuda. Hemos sido empáticos y hemos apoyado en algo, pero es bueno saber qué no hacer. Me fue muy interesante la plática. Gracias. Muchas Ariadna gracias a Fernández usted. Araujo, ¿cómo evitar una crisis emocional? Bueno, eso es una pregunta bastante sencilla que la pone, pero bastante amplia la respuesta, ¿no? Porque para evitar una crisis como tal emocional tenemos que echar mano de todas nuestras herramientas, dependiendo qué tipo de crisis que la haya desencadenado, la edad que tengamos, nuestras herramientas, nuestras formas, nuestras maneras, si estamos acompañados, si no estamos acompañados. Básicamente, lo que les puedo decir a esta pregunta es que identifiquemos una situación. Si la crisis nos está, si la crisis es lo suficiente para que dejemos de hacer lo que estamos haciendo, es momento de pedir ayuda y esa es la manera de enfrentarlo, pedir ayuda. Si lo que estamos haciendo y nuestras actividades no se ven comprometidas, lo que podemos hacer es echar mano de nuestras herramientas, desde respiraciones, hacer ejercicio, por supuesto, o platicar con alguien. Hablar sirve muchísimo, muchísimo sirve hablar y verbalizarlo. Propiamente ahí ya estamos ayudando, siempre y cuando del otro lado tengamos a alguien que nos esté genuinamente escuchando, por supuesto. Gracias. Dice, pero esta ayuda psicológica es para el afectado o también se puede para sus allegados. Por ejemplo, al papá cuyo hijo tuvo un accidente. Eula Sí, Haas. desde luego, el ejemplo más que les puedo poner más claro de esto es cuando hay un desafortunado suicidio. ¿Qué es lo que pasa? Que hay algo que se llama posvención, que es la ayuda para toda la familia
o para todos los que estaban cerca. Cuando hay un suicidio, se dice que hay hasta 100 personas alrededor afectadas por ese suicidio. Entonces, sí, la primera ayuda psicológica también va para los que están alrededor de los que tienen el evento traumático. Como les contaba hace un momento, el evento traumático puede haber sido que lo llevó al hospital, que está en quirófano, y también los que están en sala de espera, que son sus familiares, ahí podemos tener esta primera ayuda psicológica. Ok. Sara Apartado pregunta, ¿en dónde se puede tomar el curso PAP? Hay muchos lugares, no es difícil encontrarlo, hay desde instituciones privadas, asociaciones civiles, hasta hospitales públicos y universidades en donde se puede tomar. No es difícil encontrar y de cualquier forma les haremos llegar por ahí un directorio que ustedes a través de Aura que te lo hacemos llegar y que lo puedan poner a disposición si es que esto lo deciden las autoridades del colegio, de en dónde se puede tomar un curso o un taller de este tipo. Muchas gracias, doctor. Jessica Rivera, ¿cuál es la forma de apoyar a aquellas personas que están negadas a recibir ayuda o apoyo? Esa es una extraordinaria pregunta, porque eso pasa y se los comenté al principio también. Hay personas que la propia crisis les impide recibir ayuda, es decir, se niegan a recibir la ayuda porque están en un momento de mucha crisis o de disociación, que piensan incluso que los vamos nosotros a agredir un poco más o que se sienten muy vulnerables y ante la vulnerabilidad pues se pone uno, se cierra, es lo normal, es lo esperado, incluso es lo sano que ante mucha vulnerabilidad uno se paralice y se cierre a los estímulos externos. ¿Qué hay que hacer cuando alguien se niega? Es ofrecerle que ahí está la ayuda y quedarse un tiempo ahí, a lo mejor no a un ladito, pero decirle que hay un canal y que lo único que tiene que hacer es levantar la mano o decir si quiero la ayuda para tener la ayuda. No hay manera de obligar a alguien, no debemos obligar a alguien, por supuesto, pero a quien se niega solamente hay que decirle y saber cada determinado tiempo que puede ser ayudado y que la ayuda está disponible para él. Esa es la mejor manera de ayudarlo, el que sepa que siempre va a estar alguien que lo pueda ayudar en el momento que lo decida. Gracias. Hay otra pregunta sobre dónde tomar el curso, que ya lo dijo el doctor. Nos va a hacer el favor de llegar los lugares. Angélica Corsa, todo explicado con un lenguaje amigable y cercano. Todo súper claro. Muchísimas gracias. Miguel Ángel Aguilar, ¿cómo sabemos cuando una persona tiene una crisis emocional? Otra vez. Sí, cuando alguien ya no puede responder propiamente a los estímulos, cuando alguien claramente ha estado en medio o muy cercano de un evento traumático, de un desastre, no hay un dato en específico que yo les pueda decir, si se le ponen los labios morados es que tiene una crisis emocional. Eso no existe como tal, datos físicos, porque realmente es algo mental, es algo que no se puede ver. Entonces, nosotros podemos acercarnos. Una cosa que suena sencilla, pero a veces el sentido común es el menos común de los sentidos, es preguntarle propiamente. Tú estás ahorita en una crisis, tú te sientes en una crisis. Si la respuesta es sí, sí, estoy pasando por un momento, pues ya lo sabemos. Si no nos contesta entonces podemos entrar por otras preguntas, iniciando por darle confianza y decirle aquí estoy, soy tal persona, como les acabo de comentar hace rato, estoy para ayudarte y ellos mismos nos van a decir qué grado, primero si están en una crisis y en qué tan importante es esa crisis. Y desde luego cuando vemos que alguien deja de funcionar, cuando alguien se queda callado, cuando alguien ante algo esperado se queda por completo paralizado, es muy probable que esté en una crisis. Los insomnios, a lo mejor las fobias, esos serían indicadores de alguna Son crisis. indicadores, algunos les llamamos que son directos, otros indirectos o que están muy asociados, ¿no? Desde luego, por ejemplo, pensando en nuestros niños, niñas, una regresión que les llamamos, estos niños que ya controlan los esfínteres y que de repente vuelven a hacerse pipí, es un indicador importante. Desde luego, como bien lo dices, Aura, alteración en el patrón del sueño o alteración en el patrón alimenticio. Cuando vemos que alteración me refiero hacia más o hacia menos o combinado.
De repente duermen mucho y de repente no pueden dormir, o de repente comen mucho y al otro día no comen nada y al otro día otra vez comen mucho, o se la pasan muchos días sin comer o se la pasan muchos días comiendo mucho. Estos son algunos datos de que algo está pasando y desde luego vemos a la persona retraída, vemos a la persona menos comunicativa, vemos a la persona que no está tan atenta o que está fallando en sus actividades cotidianas, no en un examen, porque a lo mejor en un examen sí es una situación que nos provoca un poco de estrés y que se espera ese estrés, pero si ante una actividad de las más cotidianas del día no está pudiendo, es un dato también de que hay una crisis emocional. Puede ser que escuchándolo y, bueno, viendo su presentación, escuchando y pensando en la presentación y en esta parte donde usted dice, la primera parte sobre reflexión, se conecte con ciertas cosas personales que uno pueda pensar, estoy en una crisis emocional o es necesario que yo recurra a un apoyo profesional. ¿Podría ser en este momento? Exacto, sí, si nosotros vemos eso, lo que podemos hacer es de inmediato no tomar más que la decisión de recurrir a un apoyo profesional, perdón, y con ello estamos ya propiamente ayudando. Claro. Ojalá puedan hablar en próximas sesiones de primeros auxilios cuando son tus hijos y tienen una crisis emocional. Olga Murguía. Claro, con todo gusto podemos programar algo ya mucho más específico cuando nuestros hijos a diferentes edades, principalmente en primaria baja, primaria alta, tienen alguna crisis, como algunas estrategias que no nos van a hacer especialistas, ni pensamos en que eso es nuestra expectativa, pero sí que nos pueden ayudar a tomar las mejores decisiones. Gracias, doctor. Ariadna Fernández Araujo, ¿cuáles son las fases de la crisis psicológica? Hay hay muchos autores. Esto depende de los autores y de los modelos de las crisis. Desde los modelos colectivos, modelos que se han desarrollado en algunos otros países, ¿no? Y propiamente los autores. Pero a grandes rasgos es la detección o el reconocimiento del problema, la etapa 1 o la fase 1. La 2 es la etapa de prevención, ¿no? Elaboramos las acciones a tomar. La etapa 3, la contención, es decir, una vez desatada la crisis, cómo vamos a contender con ello. Luego la recuperación y finalmente el aprendizaje de qué nos deja esto de aprendizaje. En el caso, por ejemplo, cuando hicimos para salud mental la estrategia de contención emocional en COVID, pues es otro modelo porque es una cosa más de salud pública, en donde incluso hay un momento de luna de miel, en donde pensamos que ya todo se mejoró, que ya todo está bien, pero en realidad son todas estas defensas y resistencias que están actuando y que nos están diciendo para nuestro bien que todo va a estar bien, y ese pedacito se llama luna de miel. Luego viene una especie de decepción de que no era así la luna de miel, y luego viene otra vez como a veces, ahora las fases o las etapas que se pasan, que son diferentes, repito, de acuerdo a los autores, no son tampoco así deterministas o no son una tras otra. A veces se están imbrincando una con otra y cuando pensamos que ya se va superando, empezamos a veces con la fase 1, la etapa 1. Siempre hay que pensar que no son así lineales, sino que pueden imbrincarse una con otra. Sí. Gracias, doctor. Alejandra González, fue una conferencia muy útil e interesante. ¿Es posible que compartan la presentación con la información? Gracias. Sí, por supuesto, no solamente la presentación, sino que les haré llegar unas ligas, ¿no? Donde pueden obtener más información sobre el tema y donde pueden encontrar, si alguien quiere no solamente explorar más el tema, sino, como decían hace un momento, inscribirse a un curso de primeros auxilios psicológicos. Sí, normalmente luego presentamos, les compartimos la grabación de las conferencias y ahí también podríamos poner las ligas que sugiera, doctor, y los Muy bien. números de los lugares donde usted sugiere que se tome estos cursos PAP. Bueno, hasta ahorita creo que no hay más preguntas, pero sí me parece importante decir que lo primero que usted nos expresa es una
manera reflexiva de qué es lo que pasa psicológicamente, ¿no? A nivel personal y a nivel social, a nivel comunitario. Y me parece que hay una parte muy, muy importante que el colegio ha hecho hincapié, que es hacer comunidad, ¿no? Cómo nos acercamos al otro y cómo revisamos cosas propias. Entonces me parece que engloba muy bien lo que nosotros estamos promoviendo. También hay un acercamiento a hablar sobre salud mental, como se habla de otros padecimientos, otras enfermedades, iba a decir, otros padecimientos, y que poco a poco nuestro lenguaje esté más familiarizado con las cosas que suceden día con día, ¿no? Bueno, por aquí hay otra. Mari Carmen Balanzario, gracias por tan buena ponencia. Alejandra Hernández, ¿dónde podemos atender a un pequeño de 8 años en crisis? Ya, cuando ya estamos hablando de atención, que esto también es muy frecuente, que cuando damos una conferencia de algo, alguien dice con toda razón, se identifica y levanta la mano y dice, yo ya tengo ese problema, yo ya ocupo un especialista, ¿no? Entonces, en la zona sur tenemos varios lugares a nivel público, que es el Hospital Infantil Juan N. Navarro, que está en la zona de hospitales, es nada más tecleándolo, lo encuentran muy fácil. Hospital Infantil Juan Navarro. Igual lo vamos a insertar en la información que se suba. Tenemos el Centro Integral de Salud Mental de San Jerónimo, donde también podemos atender a niños de 8 años. Y tenemos los centros comunitarios de salud mental. Uno está en Iztapalapa, otro está en Santa María la Ribera y otro está en Zacatenco. Dependiendo dónde les quede más cerca, yo quiero asumir que estamos aquí parte de la comunidad y que la mayoría vivimos en la zona sur de la Ciudad de México. El CISAME o Centro Integral Salud Mental San Jerónimo es una muy buena opción para los niños, al igual que el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro. Sin embargo, es importante que también si somos derechohabientes o tenemos una derechohabiencia, que le digamos a nuestros médicos familiares para que ellos nos hagan una correcta canalización y aprovechar y hacer uso de esta derechohabiencia. Y a nivel privado, muchos hospitales tienen psicólogos y psiquiatras de niños, niñas, adolescentes. Habríamos de acercarnos cuando ya se requiere un apoyo especializado. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Luis Miguel Ángel Cano Padilla dice, muchas gracias por estos espacios de enriquecimiento. Y bueno, parece que no sé si quisiera agregar algo más para terminar. Sí, creo que estamos además en tiempo. Más bien agradecer, por supuesto, a la directora Ana Jiménez, a Aura Saraúz, a todos este staff que nos han ayudado para que esta conferencia pueda llegar a todos ustedes y que también quede grabada y colgada ahí en la información de Madrid Tutor. Decirles que justo esto que reforzar que decías, Aura, el que podamos ayudarnos como comunidad, el que podamos ayudarnos como Comunidad Madrid, desde los que ya egresaron hasta los que están llegando y todos aquellos que se les abren las puertas cada año y que llegan, que sepan que son bienvenidos, que llegan a un lugar en donde hay mucha fraternidad, donde hay mucha comunión y donde nos ayudamos todos y cada quien pone un granito de arena, y agradecerles otra vez por este tiempo, porque pues este granito de arena es el que me toca poner a mí y lo hago con todo el gusto y con toda con todo el ánimo de ayudarnos entre todos y ayudar a todo aquel que lo necesite. Muchísimas gracias a todos. No, gracias a usted, doctor. Muchas gracias. Sabemos que está muy, muy ocupado y que nos hace un espacio para compartir con la comunidad. Nos quedamos con estas herramientas que usted mencionó de observar, escuchar y conectar, que no es cualquier cosa, ¿no? Gracias, muy buenas tardes, Ana. ¿Quisieras decir algo? Y muchas gracias, Juan Manuel. Como siempre, nos abres pues la visión hacia encontrar formas de prepararnos mejor y hacia, creo yo, hacer más comunidad, pero también más humanos y mejores personas, ¿no? Entonces, te lo agradecemos mucho y agradezco mucho a todos los que están hoy con nosotros porque juntos es como tenemos que caminar siempre. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Muy buenas tardes. Hasta luego.